La membrana amniótica en oftalmología. La membrana amniótica fue utilizada por primera vez en oftalmología en 1940 por de Roth, quien realizó un implante de amnios y corium en fresco para la reconstrucción de la superficie conjuntival tras la extracción de un simbléfaron, con escaso éxito. Posteriormente, Thorsby, en 1946, utilizó con éxito la membrana amniótica como recubrimiento en el tratamiento de quemaduras químicas oculares. Tras un largo periodo en el que la membrana amniótica cayó en desuso, los doctores Kim y Chen retomaron su uso en 1992 como tratamiento en la patología de la superficie ocular, renaciendo de nuevo el interés general por el uso de ese tejido en oftalmología. Hablando un poco de la anatomía e histología de la membrana amniótica, esta cubre la cara fetal de la placenta. Está en contacto directo con el líquido amniótico y se encuentra adherida por la lámina coriónica. Es una membrana rica en colágeno, semitransparente, delgada y resistente, no tiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas ni vasos linfáticos y su grosor varía de 0.2 a 0.5 milímetros. Consta de 3 capas. El epitelio, el cual está compuesto por una monocapa de células cuboideas con un gran número de microvellosidades sobre la superficie apical. La membrana basal es una gruesa capa formada por una red de fibras reticulares conformando una de las membranas basales más gruesas en el tejido humano. Y el estroma, que tiene 3 capas. Una capa compacta, que contribuye a dar la fuerza tensora a la membrana. Una capa fibroelástica, que es la capa más fina de la membrana amniótica, la cual está formada por una red de fibroblastos, y la capa esponjosa es la capa más externa. Propiedades de la membrana amniótica. Este regula el transporte de hidroelectrolitos, propiedad de disminuir el crecimiento bacteriano, tiene una escasa inmunogenicidad, permite una adecuada repitalización, facilita la migración de células epiteliales, evita la vascularización de la superficie corneal, favorece la diferenciación de un epitelio conjuntival a otro más parecido al corneal, impide la apoptosis de las células epiteliales y actúa como un inhibidor de la fibrosis. Obtención, preparación y preservación. Las placentas se obtienen de partos controlados mediante cesárea electiva. Previamente a la obtención de tejido, se ha obtenido el consentimiento informado autorizando la donación. Selección de donante, criterios de exclusión, embarazo no controlado, historia obstétrica con alteraciones, presencia de síntomas de infección en el neonato, gestación inferior a 34 semanas de gestación, una bolsa rota más de 12 horas antes del parto, y la placenta debe colocarse en un recipiente previamente esterilizado y envuelto en una bolsa estéril. Aquí observamos una tabla en la que se muestra el cribado serológico de las donantes. Se hacen anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana, antígenos de superficie para hepatitis B, anticuerpos para el antígeno corte de hepatitis B, anticuerpos para el virus de la hepatitis C, serología luética y anticuerpos para citomegalovirus. Su procesamiento. Una vez obtenida la placenta, se procede a su lavado bajo condiciones de flujo laminar con suero fisiológico estéril solo o con la adición de un combinado de antibióticos. Penicilina 50 microgramos por ml, streptomicina 50 microgramos por ml, neomicina 100 miligramos por ml y anfotericina B 100 microgramos por ml. Posteriormente, el amnio es separado del resto del corium mediante disección roma y tendido sobre una papel de nitrocelulosa con la superficie correspondiente al epitelio y la membrana basal hacia la parte superior. A continuación se procede a recortar el papel con la membrana amniótica adherida en discos de 3 por 4 centímetros que son almacenados a menos 80 grados Celsius en placas de Petri estériles, con glicerol y medio de Eagle modificado por Dulbeco, al 50%. De esta manera podemos conservar la membrana amniótica congelada y disponible para su uso durante un mínimo de 12 meses, aunque probablemente sea viable con garantías durante más tiempo. Para utilizarla basta con extraerla del congelador 10 a 15 minutos antes del procedimiento. Aquí vemos cómo se observa la recolección de la membrana amniótica, la llegada a la placenta al centro de procesamiento, posteriormente el aspecto macroscópico de la placenta, ¿verdad? Una vez abierta la bolsa. Se hace una disección roma separando el amnios del resto del corium y se hace el tendido de la membrana amniótica sobre papel de nitrocelulosa. Otra técnica de conservación es la liofilización. Este procedimiento consiste en eliminar el agua de la membrana amniótica mediante desecación al vacío y a bajas temperaturas.
Posteriormente, la membrana amniótica es cortada, rotulada, envasada y esterilizada con radiación gamma a 25. La liofilización tiene una serie de ventajas sobre la criopreservación. Esta disuelve parcialmente los ácidos de colágeno, lo que da lugar a una disminución del grosor de los fragmentos de membrana amniótica obtenidos con respecto a la criopreservada. El mantenimiento de la membrana se puede realizar a temperatura ambiente, lo que facilita su traslado, y por otro lado, la radiación asegura la esterilidad, lo cual no se puede asegurar al 100% en el caso de una membrana amniótica criopreservada. En oftalmología, con patología conjuntival, conjuntivitis cicatriciales, casos de síndrome de Stevens-Johnson, perfiboide ocular cicatricial y necrólisis epidérmica tóxica. Este trasplante ha demostrado ser eficaz como inmunomodulador de la inflamación en la fase aguda de estos procesos. Cirugía de pterigión. Es considerada la técnica con menor recurrencia en los casos en los que el paciente presente pterigium nasal y temporal extensos y no hay suficiente tejido conjuntival para realizar la aplastía. Aquellos que han sido sometidos a múltiples cirugías previas o cuando se requiere preservar la conjuntiva vulvar, por ejemplo, para una cirugía de glaucoma posterior. En patología corneal tenemos la queratopatía bulosa. El recubrimiento con membrana amniótica en sujetos con esta patología produce un alivio sintomático del dolor con restablecimiento del epitelio corneal, queratitis ulcerativas, úlceras en escudo y queratoconjuntivitis vernal. El trasplante de membrana amniótica combinado con el desbridamiento quirúrgico de la úlcera es una medida alternativa, tratamiento temporal para reducir la inflamación o como medida para reconstruir la superficie corneal de forma definitiva. Patología conjuntivo-corneal, causticaciones y quemaduras oculares. Si se ha podido comprobar es que el trasplante de membrana amniótica junto con el injerto autólogo limboconjuntival, en los casos de quemaduras moderadas severas, la superficie ocular con déficit parcial o total de células madre limpares permite la restauración de la superficie corneal y previene la formación de cicatrices. Aquí vemos una tabla en donde se observan las aplicaciones de la membrana amniótica en la superficie ocular. Patología corneal, defectos epiteliales persistentes, úlceras corneales, úlcera neurotrófica, desmetoceles, perforación corneal, queratopatía bulosa en banda, quemaduras químicas, térmicas, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, insuficiencia límbica y distrofias corneales. Patología conjuntival, una reconstrucción de la conjuntiva, conjuntivocalasia, cirugía de pterigión, lisis del cimbléfano y reparación de una ampolla filtrante. Patología escleral, una limbitis o una escleritis necrotizante, escleromalacia, perforación escleral y un síndrome de Marfan. Aquí vemos una serie de imágenes, ¿verdad?, de una evolución satisfactoria de úlcera neurotrópica, el pre y post, luego de un implante de membrana amniótica. Luego una úlcera neurotrófica post queratoplastia penetrante que también requirió un implante de membrana amniótica. Aquí una cirugía de pterigión con exéresis simple y posteriormente implante de membrana amniótica. Técnicas de aplicación. Injerto. El objetivo de utilizar la membrana amniótica como injerto es favorecer una rápida epitelización aprovechando la gruesa membrana basal de la que consta, es decir, actúa como un suministrador de tejido. Produce un efecto antiinflamatorio y disminuye la vascularización y cicatrización corneal. La membrana amniótica se coloca sin sobrepasar los bordes del defecto y colocando esta con la cara epitelial hacia arriba y la estromal en contacto con la superficie corneal. Esta puede suturarse al tejido corneal circundante, para lo cual se recomienda utilización de nylon de 10-0, aunque otros autores recomiendan Vicryl 9-0 o 10-0, al no requerir la retirada de los puntos de sutura. Entonces aquí vemos una imagen o un diagrama de la utilización de la membrana amniótica como injerto. Recubrimiento se utiliza como un parche biológico. Permite disminuir la inflamación, cicatrización, vascularización de los tejidos y favorecer así la repitelización, actuando como una barrera mecánica y fisiológica, evitando la llegada de mediadores de la inflamación segregados por la película lagrimal y la migración de células inflamatorias. La membrana es colocada sobrepasando los márgenes del defecto y anclando esta con Vicryl 9-0 alrededor del limbo esclerocorneal a modo de cremallera. Esta tarda de 3 a 4 semanas en reabsorberse. El recubrimiento es colocado por su cara epitelial hacia abajo, no adhesiva, rica en citoquinas
inmunomoduladores y factores de crecimiento epitelial. Entonces aquí observamos la utilización de la membrana amniótica como recubrimiento. Las aplicaciones: cultivo de células madre limboesclerocorneales. Esta constituye un sustrato adecuado para la proliferación y preservación de las células germinales epiteliales localizadas en el limbo esclerocorneal. Permite el trasplante de células madre limbares sin la necesidad de realizar la extracción de un gran fragmento del limbo del ojo contralateral sano, con las complicaciones que ello conlleva. El extracto de membrana amniótica es una preparación de membrana amniótica liofilizada para uso tópico en gotas. Este extracto de membrana amniótica mantiene todas sus propiedades y efectos biológicos de esta membrana. Al ser una preparación en colirio, puede aplicarse por el propio paciente y evita la realización de procedimientos quirúrgicos.